En esta mesa participan Francisco Marín Toro, quien es profesor de Matemáticas y Computación en Chile, licenciado en Educación, con diplomados en Currículum y Evaluación y en Educación no formal. Durante el año 2017 es cofundador de EduBlog, la cual es una empresa que difunde la robótica educativa en Chile. También toma conceptos matemáticos para llevarlos a los talleres extra programáticos, logrando que los niños y jóvenes sientan un acercamiento, un encantamiento por las matemáticas aplicadas y el manejo de la programación y la robótica. Por su parte, el doctor Luis Alberto Muñoz Ubando es técnico en computación del CECIT número 9 Juan de Dios Batis del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en cómputo científico y doctor en imágenes, visión y robótica, ambos grados obtenidos en el INRIA de Francia. Tiene un postdoctorado en robótica industrial realizado en Oxford, así como un sabático en visión cognitiva en Austria. Desde el año 2008 es director de innovación del Grupo Plenum en Mérida, Yucatán. Ha trabajado en Televisa, Banamex, McDonald's, el TEC de Monterrey, el ITAM y la UNAM. Ha fundado y participado en la creación de 14 empresas en México y en Estados Unidos. Como investigador ha trabajado en la Universidad de Pisa en Italia, en Tokio, Japón, en la Universidad de Karlsruhe en Alemania, en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Massachusetts en Lowell, Estados Unidos. Para el gobierno federal ha trabajado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue profesor investigador en la UADY del año 2002 al 2006, donde participó en la creación de la licenciatura en Ingeniería en Computación y en la maestría en Ciencias Matemáticas. Ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, 15 de maestría y 6 de doctorado. Ha creado y participado en diversos programas académicos de ingeniería y posgrado. Ha publicado más de 150 artículos entre revistas, libros y conferencias, tanto nacionales como internacionales. Ha impartido más de 500 conferencias de divulgación de la ciencia e innovación tecnológica. En 1999 terminó la traducción al castellano del Diccionario Ilustrado de la Robótica. En el año 2008 fundó el Instituto de Robótica de Yucatán en Mérida, donde se atienden anualmente a más de 500 niños y jóvenes en cursos específicos al desarrollo de sus competencias científicas y tecnológicas tempranas. Tiene patentes en energía, logística, salud en línea, sustentabilidad y educación. Es miembro de la CASEI, del Comité del Journal of Software Engineering for Robotics y evaluador de diversas revistas de investigación científica, desarrollo tecnológico y gestión de la innovación. Es mentor del Startup México, Stamina, Talentum y otros organismos de generación de talento. Participó en el programa Go to Market de Stanford en la primera generación en México. Desde el año 2015 es miembro regular de la Academia Mexicana de Computación. Es presidente sureste y VP de Innovación Nacional de la CANIETI y columnista invitado de El Financiero. El tercer invitado que tenemos es Juan Carlos Castro Arenal. Tiene la siguiente formación: licenciatura en Ingeniería Electrónica por la Universidad Iberoamericana, maestría en Ciencias de la Computación en el IMAS de la UNAM, maestría en Matemática Educativa en Cicata Legaria, IPN, especialidad Ingeniería de Software por el Instituto de Investigaciones Eléctricas
diplomado en fibras ópticas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en redes TCP/IP por la Universidad de Stanford. Ha sido coordinador de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Iberoamericana, director de Informática en la Universidad Iberoamericana y profesor de asignatura de esa misma institución, tanto en la Ciudad de México como en León desde el año 1986. Asimismo, desarrolla sistemas, hardware y software como ejercicio libre de la profesión desde el año 2000. Asimismo, contamos con la participación María del Socorro Valero Cázares. Su formación contempla el diplomado Desarrollo de Estrategias de Aprendizaje para las Matemáticas del Bachillerato, la transversalidad curricular de las matemáticas, impartido por el Cinvestav IPN en el año 2013, así como el diplomado en competencias docentes para la educación media superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en el año 2012. Es doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, maestría en Educación con especialidad en Matemáticas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialidad en Enseñanza de la Matemática por el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas, autora de la práctica innovadora Cálculo aplicado a la física con un recurso didáctico, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el año 2018 y colaboradora en 4 proyectos de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico. Actualmente se desempeña como profesora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, número 164 en el estado de Tamaulipas. Loreto Lizardi Inalef, profesora de Educación Tecnológica en Chile, licenciada en Educación y diplomada en Educación No Formal, método Lefebvre-LEP. Durante el año 2017 es cofundadora de Dublog, la cual es una empresa que difunde la robótica educativa en Chile. También tomando conceptos matemáticos para llevarlos a los talleres extraprogramáticos, logrando que niños y jóvenes sientan un acercamiento y un encantamiento por las matemáticas aplicadas, el manejo de la programación y la robótica. Actualmente trabaja matemáticas en espacios no formales. Pues hola compañeros, bienvenidos a esta mesa. Les agradezco que hayan aceptado dialogar frente a profesores de matemáticas sobre este asunto de las tecnologías o los ambientes tecnológicos para aprender matemáticas o para aprender muchas otras cosas. Entonces, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Ustedes cómo perciben la problemática de la enseñanza de las matemáticas frente a esta entrada de la tecnología tan fuerte en nuestra vida cotidiana y especialmente en la escuela? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere iniciar o me permitan ustedes que les proponga yo quién comience, ¿sí? A ver, yo te pediría, Francisco, te escucho, Francisco. Bien, yo como profesor de matemática y que hago clases desde quinto grado hasta algunas universitarios también, me he dado cuenta de que cuando uno planifica una actividad con uso de tecnología, he visto muchas veces que los alumnos no la utilizan con ese propósito. O sea, si bien es cierto, los alumnos van a hacer actividad, uno planifica la relación entre la habilidad matemática con el instrumento tecnológico, pero estos alumnos al poco tiempo ya se desvirtúa un poco de la actividad.
Entonces, yo he visto que hay esa cierta diferencia contra lo que uno quiere enseñar y, y lo que se está enseñando realmente. Ya, otra problemática que yo también he detectado es que la forma tradicional como se enseña la matemática, que muchos profesores acá en Chile la utilizan, es, se ve muy en contra a lo que se ve con la interrupción del uso de la tecnología, ya sean smartphones, celulares, videos. Los alumnos lo encuentran más atractivo y más llamativo. Eso yo puedo observarlo de las clases. Y un tercer punto que yo he pensado de la irrupción de la tecnología en, en el uso de los profesores, y por lo que he conversado también con algunos colegas de matemáticas, sienten un poco de desconfianza de esta. O sea, los profesores sienten que no aporta mucho, no sé, eso es como digno de investigación también, por qué los profesores, muchos profesores sienten que no aporta el aprendizaje de las matemáticas el uso de tecnología, como que los niños van a jugar, van a divertirse y no van a aprender. Quizás ahí hay algo erróneo en el pensamiento de que sí se puede divertirse y sí se puede aprender a la vez. No tiene por qué ser una clase de matemática más, un poco aburrida, o con las demostraciones, con los teoremas, también se pueden hacer con el uso de tecnología. Entonces, esa es una problemática que los profesores, los mismos, nosotros mismos estamos como en contra de eso, no buscamos mecanismos nuevos de aprendizaje. Eso es como lo que yo he visto en cuanto a clases acá en la región donde yo hago. Muy bien, Francisco, gracias. Soco, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, los comentarios de Francisco tienen mucha relación con lo que se vive acá en México, pero mis comentarios tienen que ser forzosamente referidos al sistema educativo público de acá de México. Los gobiernos hasta la fecha, en su discurso, hablan de la reforma educativa, es un tema muy, muy mencionado en nuestro país, pero en los hechos, en los programas, no se ve tal. Hay mucha simulación, es decir, es una especie de mundo esquizofrénico, porque en la retórica todo es reforma y en los hechos las cosas siguen exactamente igual. El maestro, por falta de preparación, tiene mucha resistencia al uso de las nuevas tecnologías, sea computadora, sea tablet, sea celular, sea lo que sea. Estoy hablando en general, ¿verdad? Existen sí casos, comunidades que sí tienen interés en utilizar estas nuevas herramientas, pero son los menos. Entonces, el temor natural de los profesores por falta de preparación, los planes de estudio no consideran una forma de manera objetiva y reflexiva el uso de estas tecnologías. No existe bibliografía. La tecnología, por lo regular, suele ser cara acá en México. Sí existe tecnología que se oferta en el mercado, pero para las escuelas públicas, que es el mundo donde a mí me toca vivir, no hay recursos para ese tipo de tecnologías, y por eso en los últimos años, gracias a la colaboración y a la cercanía que yo he tenido con compañeros, con colegas, incluso con estudiantes, pues hemos desarrollado algunas iniciativas con el uso de la tecnología Arduino para, de manera muy, muy económica, tener herramientas que nos permitan realizar actividades de modelación,
También estamos utilizando mucho GeoGebra, desarrollando apps de GeoGebra. Estamos intentando utilizar también ver qué pasa con las redes sociales, porque estas brindan una comunicación que antes no existía. Entonces, ¿qué rol juega? Eso es una pregunta que nos planteamos. ¿Qué rol juegan las redes sociales entre los estudiantes y entre los profesores para vida de socializar el conocimiento matemático escolar? Hay muchas preguntas porque la tecnología se ha desarrollado de manera vertiginosa y los sistemas educativos, me parece que también inclusive la matemática educativa va muy retrasada respecto del ritmo que tienen estas tecnologías que ahora están disponibles y que no se están utilizando, no se están aprovechando. Se habla mucho de ellas, pero se le tiene mucha desconfianza y en los sistemas educativos públicos en México, pues no están explotándolas y entonces los aprendizajes en muchos casos, pues están muy rezagados. Amén de que en el sistema educativo público, bueno, pues una buena parte de la población estudiantil tiene unas deficiencias tremendas en su formación matemática. La matemática no gana concursos de popularidad en las escuelas. Ya los chicos llegan muy predispuestos en contra de ellas y entonces, pues lo que uno trata es de hacer nuevos diseños, nuevas propuestas para, como dice Francisco, buscar la forma de que se divierta, de que pase un rato interesante para él, un momento agradable, una experiencia agradable y a la vez aprenda. Parece que la diversión y el juego no está reñido con el aprendizaje, sino todo lo contrario. Y sobre esto me parece que hay muchos reportes de investigación que lo confirman. Pero entonces, bueno, pues el maestro realmente el maestro de matemáticas en particular, tiene una situación complicada porque se desempeña en un ambiente que no es el más favorable, con autoridades que no proporcionan recurso, no están dispuestos a aceptar cambios, aunque en su retórica dicen lo contrario. Y bueno, la situación es un poco complicada, pero aún así, ahí vamos saliendo adelante. Muy bien, Soto. Gracias por tu comentario. Juan Carlos, ¿tú qué nos dirías? Mira, yo no sé, tal vez sea un poco porque yo los veo más jóvenes, no me ven a mí, pero bueno, yo recuerdo que en la preparatoria, hace unos 30, 35 años quizá, la herramienta que me enseñaron a usar para la física fue la regla de cálculo. Imagínense, la regla de cálculo, si ustedes se acuerdan o la han visto por ahí en un Google en algún momento, pues es una reglita con un cursor deslizante en medio que permitía sacar raíces cuadradas, logaritmos, algunas veces seno, coseno, cosas por el estilo. Era la opción maravillosa al famoso aquel libro antiguísimo, antiquísimo de Arquímedes Caballero, las tablas de logaritmos. Sería bueno que en algún momento de antropología ustedes busquen en Google ese libro para que vean de qué estamos hablando. Bueno, el chiste, para no irme muy con eso, el chiste aquí es que ¿qué pasó cuando llegó la calculadora electrónica? A mí me tocó llegar a la calculadora electrónica en el último año de preparatoria. O sea, ya era una transición entre la regla de cálculo y la otra. Y le pregunté al profesor de física, oiga, ¿y usted qué opina de calculadoras? Y me dijo, muy mal, terriblemente mal. ¿Y por qué? Porque en la regla de cálculo me permite a mí ver la totalidad de la imagen, por ejemplo, de un logaritmo. Y me permite saber que es una curva panzoncita y no recta. En cambio, en la calculadora, lo que yo estoy viendo es simplemente un puntito de esa recta. De modo que el alumno no es capaz de observar la totalidad de las cosas. Esta reflexión viene al caso porque yo también, lo admito, ya en la universidad impartí yo una materia de análisis de Fourier, que es una
conversión ahí medio rara del tiempo a la frecuencia, ¿no? Y a mí me encantaba, como ejemplo, decirle a los alumnos, oigan, pues vayan a un vehículo, a un coche, a un radio de su casa y van a ver cómo el espectro de frecuencia se ve maravillosamente bien en el cuadrante del radio. Y cuando pasaron a ser digitales, puros numeritos, dije, ay, ¿cómo les voy a enseñar eso? ¿No? Entonces, a mí me gustó mucho el verbo irrumpir en la pregunta que nos hiciste, Javier, porque irrumpir, según la Real Academia, es entrar violentamente a un lugar. Bueno, pues sí, entra violentamente calculadora, entra violentamente el radio digital, y me refiero a tecnologías de hace 30 años, o sea, no estoy hablando de laptops y de iPads y cosas por el estilo, o sea, cosas que todos ya vivimos como natural. ¿Cuál es la problemática de la ciencia de las matemáticas? Pues nuestro paradigma personal, ¿no? Yo creo que tendría que yo buscar otra forma para ilustrar la transformada de Fourier y el espectro de frecuencia. Tendría yo que buscar otra forma de cómo enseñarles que el logaritmo es una pancita que tiende a una asíntota y no fijarme en las menudencias. Y ahora cuando veo a mis alumnos haciendo problemas de alguna naturaleza, solucionando ecuaciones, no sé, tal vez ecuaciones diferenciales con una respuesta exponencial, pues en las épocas de la regla de cálculo supongo que duraba 10 horas el examen, ¿no? O sea, yo me imagino, y ahora dura un par de horas, o sea, la verdad es que es muy diferente. Pero sí creo que una cosa que puede ponernos a pensar un poco al aire libre respecto a la problemática de la enseñanza es, pues sí, lo antiguito tenía la peculiaridad de darnos una especie de imagen, como dicen ahora, holística, ¿no? De las cosas. Yo podía visualizar de un solo golpe en mi regla de cálculo la estructura de un logaritmo. Podía ver en mi papel milimétrico, escrito a mano con mi propia pluma, cómo se comportaba el seno y el coseno. Y ahora no, ahora para nada. Y me encantaría si ustedes tienen hijos preparatorianos, universitarios, que les preguntaran, oye, ¿en dónde está la estación 96 MHz comparada con 108 MHz en el radio? Estoy seguro que ni idea remota tiene de qué estamos hablando. Y nosotros si hubiéramos visto la estructurita de la escala moviéndose en el cuadrante del radio. Entonces yo creo que mi primera, y para no alargarme con esto, es ¿qué pasa con la enseñanza de la matemática? Que tenemos que buscar otros paradigmas para visualizar otra realidad con otras herramientas. Al final todos son herramientas, ¿no? O sea, la calculadora, la GeoGebra o MathCAD en su momento, o hasta Excel, ¿no? Pues solo son formas de solucionar el último eslabón. Yo creo que tenemos que pensarnos en cómo se soluciona el primer eslabón, que es el pensamiento. Ya, con esto cierro yo mi participación. Muy bien, Juan Carlos. Gracias. Loreto. Yo desde Chile estuve leyendo e investigando sobre estos tipos de cambios en la educación y realmente los cambios de las reformas educacionales constantes que se viven en nuestro país específicamente llevan a que los profesores no quieran actualizarse con respecto a las tecnologías dentro de la matemática y continúen haciendo estrategias expositivas en sus clases. Porque de alguna manera nosotros nos regimos por estos libros de planes y programas para hacer las clases y en ellos no quizás te citan a hacer algún tipo de actividad con alguna herramienta tecnológica, pero no existe la capacitación real. Y si es que existe la capacitación, el docente de matemática trata de ser un poco lejano a estas nuevas tecnologías que se pueden utilizar en el aula, por tener miedo quizás a dejar, desde mi mirada como profesora de tecnología, no de matemáticas, como tener miedo de dejar la participación protagonista dentro del aula, porque yo siento que las tecnologías de alguna manera van a hacer que matemáticas sean como ciencias experimentales y en sí el alumno no necesite 100% un profesor de guía, porque al hacer una aplicación, pueden aprender los más pequeños los números sin la necesidad de un profesor al lado siempre explicándoselo. Entonces quizás ese también es como el miedo del docente a utilizar todas las herramientas que existen,
porque si uno busca, está lleno de aplicaciones, hay muchas metodologías diferentes que se pueden utilizar con tecnologías, hay tablets, robots, programación, Scratch, un montón de cosas que podemos utilizar, y en cambio sí, todo el profesor está un poco lejano a tomarlo como herramienta y utilizarlo realmente, porque va a la capacitación, pero llega al colegio con la misma idea que tenía antes de la capacitación. Todo como, ya, un título más para mi currículum, pero no quizás un aprendizaje real para poder enseñárselos a sus alumnos. Quizás cuando uno toma una capacitación en cualquier tipo de tecnología, sería muy importante que se utilizara o que se enseñara al profesor cómo enseñar con esta tecnología. No solo enseñarle programación, por ejemplo, a un docente, sino que enseñarle cómo enseñar a través de la programación suma de decimales, por ejemplo. ¿Me entienden? Es como, es el miedo que yo creo que tiene el docente de matemática. Nosotros hemos trabajado en diferentes colegios y es como lo que uno puede recabar de información de diferentes profes, de colegios municipales, colegios privados y subvencionados. La problemática es como la misma, el miedo a la tecnología, de porque mañana quizás se les va a ocurrir otra cosa y ya esto va a quedar en el pasado. Yo creo que eso es como la vida que tienen, porque quizás se acostumbraron en algún momento a hacer un tipo de, no sé, aplicación en Minecraft educacional y ya mañana quedó obsoleto y tienen que volver a capacitarse en algo. Entonces, lo que no pasa es aprenderse las tablas de memoria, eso no ha pasado de moda. Eso es lo que les puedo explicar. Muchas gracias, Loreto. Muy amable. Alberto, ¿tú qué nos comentarías? Bueno, básicamente empezaría de lo que he estado escuchando, aunque sé que al final vamos a concluir, pero eso me permite ahorita buscar un material que quiero mostrarles. Yo creo que en nuestros países, ni en ninguna parte del mundo hay presupuesto que alcance. La tecnología creo que nos ha permitido democratizar el acceso a la educación, o esa es la esperanza que tenemos los que hacemos tecnología. Lo que ha venido a cambiar drásticamente la educación en los últimos 7, 8 años es la aparición de los cursos en línea. Sobre todo lo que implica el considerar la parte práctica, porque es difícil aprender en línea un aspecto que requiera apropiarte del conocimiento. En mi caso, ahora, por ejemplo, puedo hacer experimentos prácticos y no únicamente teóricos en clase. Parte de lo que he cambiado es ayudar a los alumnos a que puedan crear sus propias herramientas. Y esto lo hago en universidades públicas y privadas, donde estoy empezando a ver una convergencia. Hay un detalle que carecemos con respecto al uso de esto que estamos hablando. Hablamos de tecnología digital, pero pocas veces, por ejemplo, nos damos el lujo de saber y de democratizar el hecho de que, por ejemplo, el acceso al acervo tecnológico de la humanidad es muy barato. Es decir, necesitamos tener una conexión a Internet para poder tener acceso a 8 millones de documentos de patentes en PDF que están en línea. Es decir, cualquier aparato que un chiquito quiera saber cómo funciona, con que tenga el número de la patente o del patent pending en el juguete, puede bajar el PDF y puede conocer la tecnología de cómo se hace. Y mencioné algo muy importante, el acceso al Internet. Yo creo que gran parte del problema, y es por eso que India y China han sabido excluir la palabra pobreza y miseria de la ecuación del desarrollo, ha sido gran parte porque los profesores han sabido aprovechar el acceso a la tecnología. Les he compartido una presentación que ahorita voy a proyectar, que es una presentación que yo utilizaba hace algunos años, que me tocó trabajar haciendo un poco de divulgación de la tecnología, sobre todo por la gran inquietud que había del posible desempeño de México para el examen de PISA,
donde se iba de alguna manera a exhibir nuestro estatus en matemáticas. No sé si recuerdan que en el año 2012 ese era el reto. Y esta era una presentación que me permitía yo hacer por todo el país, invitado por distintas instituciones. Un poco les platicaba yo de lo único que sé es de robótica. Yo no soy maestro de matemáticas, soy ingeniero, pero yo lo único que sé es de robótica y es lo que utilizo como instrumental. Venía yo de pasar una experiencia de desarrollo tecnológico para esta empresa, que básicamente el producto era llevar justamente la robótica a la educación, en el sentido de que la robótica es motivante, poderosa, visionaria y divertida. Ahí está el material para que podamos discutir a detalle eso, pero lo que quiero llevar, esta imagen que ven aquí, para mí es muy importante. Del lado derecho, esa niña que ven ahí, desencajada de la risa, es mi hija Lena, que en aquella época tenía 11 años. Ella toda la vida había lidiado con robots que yo he tenido en casa, y por lo tanto la tecnología ella no le espanta, ¿de acuerdo? Sin embargo, quiero que vean al chiquito que está parado al lado. Ese día fue cuando vino la empresa francesa a Yucatán y mi hija y este chiquito por primera vez vieron a ese robot bailando como Michael Jackson, ¿ok? Mi hija se desencajó de la risa. No aguantaba la impresión de ver un robot que estuviera bailando. Sin embargo, quiero que vean al chiquito. El chiquito estaba incrédulo, no se reía mucho y se esperó hasta el final para hacerme una sola pregunta. Y me dijo, ¿qué edad tiene el niño que está dentro del robot? Entonces, eso me gusta mucho ilustrarlo, porque de alguna manera nos da una idea cómo tenemos una enorme responsabilidad de poder hacer que eso que parece ciencia ficción, que es una tecnología real, que ahora ya se ha abaratado muchísimo, nos puede llevar a distintas reflexiones. Yo creo que además de pensar cómo se involucran las matemáticas, también hay que entender cómo podemos involucrar otro tipo de sentidos con los cuales estamos acostumbrando todos los días. En matemáticas, conceptos como el espacio y la forma se pueden hacer en simulación, se pueden hacer robots muy sencillitos que puedan hacer esto. Aspectos de cambio y relaciones también, podemos tener acceso a esta tecnología que puede ser en simulación o puede ser un pedacito del robot construido con un Arduino y podemos ver las gráficas, podemos hablar de series de tiempo, podemos hablar inclusive de predicción, podemos empezar a hablar de geometría. Todo este material se puede utilizar en probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que este robotito se caiga? ¿No? Podemos hacer experimentos, podemos empezar a entender las gráficas de todo esto. Les pongo el ejemplo de las patentes, que para mí es muy importante. Esto que ven ahí es la patente del transistor, que es de alguna manera lo que vino a transformar la tercera a la cuarta revolución industrial. Y ahí está el dispositivo, ahí está la patente, ahí está el transistor. Los chicos lo pueden ver, pueden entender que eso que se habla como ciencia ficción tiene una representación gráfica, física, matemática, que hay ecuaciones, pero sabe de dónde salen las ecuaciones. Y este material cuesta 10 segundos de acceso a Internet. Es decir, el chico puede ver en clase este material. De eso ya he mencionado constantemente, los Arduinos, todo lo que tecnología que ahora ya hay en las manos. Y yo creo que lo más importante es justamente trabajar la parte humana de la tecnología con el respaldo de las matemáticas para que se convierta en una herramienta que explique a la gente que no está destruyendo empleos, está transformando los empleos. Esa tecnología, meterla con las matemáticas y las matemáticas como el instrumental de modelar este mundo que está cambiando, viene a empoderar al abogado. El abogado hoy con tecnología, claro que va a cobrar más que un abogado sin tecnología, pero no va a destruir el mercado de la abogacía. Lo mismo el ingeniero, lo mismo el cocinero. La tecnología que viene del producto de la creatividad humana con la ingeniería y con las matemáticas está transformando este mundo en el cual queremos que todo mundo se suba. Esa es básicamente mi posición sobre cómo incorporar las matemáticas y la tecnología en la educación. Muy bien, Alberto, te agradezco muchísimo tu comentario. Bien, pues ya soltaron una cantidad de ideas que, bueno, yo no pido, ustedes son los expertos.
Entonces, yo planteaba, y debo hacer una aclaración, yo hice estas preguntas, pero no estoy seguro de que sean las preguntas, realmente, ¿sí? Yo me aventuré a hacerlas porque tenía que provocarlos de alguna manera, pero con toda confianza ustedes indíquenme cuáles son las preguntas sustanciales con las que tenemos que estar reflexionando los profesores de matemáticas. Ya empiezan a darme ustedes algunas pistas al respecto. Bueno, la segunda pregunta que propusimos fue, ¿qué distingue la enseñanza? ¿Qué va a pasar? O sea, que entre enseñar la experiencia que tenemos todos de la escuela de los últimos tiempos y con la tecnología, los enfoques convencionales, ¿cómo los vamos cómo se van a ver modificados? Ya empezaron a decirnos algunas cosas, pero me gustaría que empezaran ustedes comentando sobre eso. Loreto, ¿tú qué nos dirías al respecto? Con respecto al uso de la tecnología. Sí, a la distinción entre las visiones convencionales que tenemos sobre el aprender matemáticas en la escuela y esta acompañada con la tecnología, ¿sí? Entiendo que no se enseña igual. Claro, por supuesto. La idea es que los niños y niñas de los colegios puedan adquirir el conocimiento con el uso de la tecnología casi de manera autodidacta. Ellos pueden ir descubriendo el conocimiento a través de la experiencia. Por eso hablo de como que sea una ciencia experimental la matemática de ahora en adelante con el uso de la tecnología, más que solamente el hecho de estar repitiendo en un papel y un lápiz como se hace de manera convencional hoy por hoy dentro de las salas. Hay sí docentes que están ocupando aplicaciones que tienen buenos resultados a nivel de país. En el CIMSE del año 2017 subieron algunos puntos, entre 15 puntos y 14 puntos la media, y se adjudica un poco a esto al tratar del uso de la tecnología en los colegios públicos. Acá en Chile, en los colegios públicos municipales, hay varios que tienen muchos recursos con relación a la tecnología. Tienen recursos de Smart TV dentro de la sala, equipos de sonido, tablet para todos los alumnos, así como un carrito donde tienen las tablets y los pueden utilizar dentro de la sala, salas de computación, que donde los niños pueden utilizar los programas y cualquier software que los profesores necesiten. También existen el otro tipo de escuela que tiene muy pocos recursos y tiene lo que el profesor puede llevar, lo que el profe puede imprimir, el profesor puede llevar ideas nuevas y ocupar un poco de recursos del colegio, teniendo computadores muy antiguos, de malos procesadores, que hacen mucho más lento el aprendizaje y la utilización de este uso tecnológico, ¿ya? Pero yo creo que la tecnología nos viene a ayudar. Eh, Somos precursores de eso, queremos que esto sí sea real, de que más adelante podamos trabajar no solo con robótica, que es como nuestra expertise en lo que es la educación con este tipo de herramientas, sino que también los profesores logren incorporarlo a diario y sorprender a los niños con otro tipo de forma de educación, con otra metodología. Eso es como mi opinión. Muy bien, gracias Loreto. Socorro, tú has sido muy atrevida en tu escuela. De pronto le has dado una vuelta. ¿Cómo te miran tus compañeros? Es decir, ¿cómo has convivido con esto que has experimentado? Y platícanos brevemente sobre cómo te la vives con estas diferencias, o si hay diferencias. Sí, primero
pasa algo muy común acá en México que se puede expresar de manera muy breve con el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Me miran con desconfianza, pese a que en el sistema público en México se están incorporando muchos profesores muy jovencitos que presentan un examen para incorporarse al sistema educativo público. Inclusive ellos, que se pensaría que como son muy jóvenes y que están muy familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías, bueno, inclusive ellos ven con bastante desconfianza el que se esté hablando de aprender la matemática con menos algoritmia, más experimentación, todo eso. Incluso estos jovencitos lo miran con mucha desconfianza. Los que sí noto yo que se interesan más por la clase son los estudiantes. Los chicos, por lo regular, mi experiencia es un cambio en la actitud, se entusiasman mucho con el hecho de hacer experimentos o trabajar apps en GeoGebra, o lo que se está comenzando a hacer, filmar videos en YouTube para que ellos compartan a los demás qué es lo que ellos están viviendo, qué es lo que ellos están comprendiendo. Y aquí está apareciendo también algo que, bueno, de lo que yo ya había tomado conciencia, pero no me había dado cuenta de la magnitud, de la influencia que tienen las habilidades de lectoras. La lectura de comprensión es fundamental. Cuando, por ejemplo, estos chicos empiezan a compartir en YouTube videos en donde platican las prácticas que están haciendo, tanto de simulación como de simulación y modelación, se les pide, por ejemplo, que ellos antes de meterse a esta preparación de estos videos de la manera más rudimentaria, de la manera más básica, se les pide que hagan un guión, que redacten un guión sobre qué es lo que van a decir, y luego se les pide que hagan un storyboard en su libreta, que hagan un cuadro donde digan, bueno, aquí yo quiero meter este video y acá yo quiero meter este video. Ellos tienen que trabajar únicamente con software libre, no pueden gastar ni 5 centavos. El perfil de los chicos que yo atiendo es bajísimas bases de matemáticas, tienen cero dinero, algunos de ellos sin el ánimo de dramatizar, pero algunos llegan con el estómago vacío a la escuela. Bueno, pues para ellos es que está pensado esto. Y entonces, lo que se comienza a notar es que los chicos que sí leen, que sí les gusta leer, pues se expresan mejor y a la vez se comunican mejor en las redes sociales. Y bueno, los muchachos están recibiendo bien esto. Yo apenas estoy tratando de medir los resultados porque esto último es muy nuevo. Y entonces, pero todo está mezclado, todo es una experiencia de aprender matemáticas con un enfoque muy transversal, en donde lo mismo interviene en cuestiones, temas de ecología, temas de biología, de química, de física, de electricidad, de electrónica, todo se mezcla. Y ya hacia allá es a donde yo visualizo que va el aprendizaje de la matemática, que más que hablar de clases de matemáticas, creo que la escuela tiene que comenzar a pensar en clases de ciencias, en donde todo esté mezclado y el maestro tenga que abordar los distintos temas de manera transdisciplinar, y no va a ser el maestro, sino el grupo de maestros. Y como dice Loreto, también cada vez quizá el aprendizaje se vuelva
en cierta medida más independiente, porque los chicos en Internet tienen acceso, como también lo dice Alberto, a un mundo de conocimiento, y en esa medida se democratice, pues no solamente la matemática, sino el conocimiento en general. Pero todavía las escuelas, me parece que vamos muy atrás. Ya, Soco. Alberto, tú que fuiste víctima de un profesor convencional en el bachillerato, ¿cómo ves esas diferencias entre aprender ahora con visiones a veces muy encontradas? Yo creo que humildemente lo que yo puedo opinar, no tengo la experiencia de Coco ni de Loreto, ni de Francisco, ni tuya estar al frente tanto tiempo con los alumnos. Pero bueno, recordando a mis padres que fueron normalistas, murieron jubilados de la escuela normal, escuchar la diferencia de cuando yo les comentaba de cierto tipo de prácticas que involucraba. Yo creo que el rol, sin caer en una caricatura de lo que estamos viviendo, es que el profesor nos estamos convirtiendo cada vez más en un evidente facilitador. Es decir, si es posible que en la clase haya acceso a Internet, que a veces hay escuelas, sabemos que no tienen ni luz, a partir de la irrupción del Internet y que puedan tener los chicos acceso a ese universo de información, ahora nuestra labor está en cómo conducirlos, cómo facilitarles ese camino. Esta mañana, impartiendo clases en un curso de verano sobre un concepto bastante exótico que es la ciberseguridad, les compartía yo a mis estudiantes, a cada uno les entregué un artículo de investigación donde había una metodología matemática, algún método de aprendizaje automático, de machine learning o de inteligencia artificial para resolver algún tipo de problema de ciberseguridad. Y la tarea fue revisar los artículos rápidamente y al llegar a clase, pues era que me platicaran cómo lo implementarían, ¿no? Cómo llevarían a la práctica la matemática con la programación, con las herramientas que utilizamos para resolver el problema. Yo cambié mi rol durante las siguientes 2 horas de la clase a ser un facilitador. ¿Qué hacía yo? Me sentaba junto a ellos y su computadora y ellos estaban bajando código de GitHub, código de por acá, tenían el MATLAB, tenían el matemática, los que son más apasionados de la matemática, usaban Python, unos usaban C, y yo únicamente veía las gráficas y les iba indicando dónde podía haber un error, ¿no? Un overfitting de una curva, necesitaban más datos, había que limpiar la información. Ahora la ciencia de datos ya es el nuevo universo, es decir, porque ahora tenemos una abundancia de información. Entonces yo creo que lo que yo cada vez he estado viviendo en los últimos 30 años es justamente que cada vez más tenemos menos que decir en el pizarrón y ahora es más cómo le respondes las dudas, porque también los chicos empiezan a llegar ya con cosas que descubren por su cuenta y ahora somos facilitadores y aprendices nuevamente. Yo aprendo mucho dando clases. Ellos me platican de cosas nuevas que uno no tiene tiempo de buscar ni de asimilar. Entonces yo creo que vamos cambiando juntos. Se está empoderando el estudiante y nosotros como profesores tenemos que cambiar a ser aprendices y facilitadores. Y yo creo que en un futuro nos vamos a inscribir los profesores a dar clases de una manera diferente, ¿no? Porque ahora, ¿qué quieres aprender en el camino? Nos vamos moviendo hacia los retos, ¿no? Yo creo que las materias van a ser cada vez más temáticas y empezará a haber cosas mucho más orientadas a resolver problemas, donde convoques que en el salón no haya un solo maestro, sino que haya varios maestros, porque cada vez nos movemos a este mundo multidisciplinario y qué divertido es cuando nos juntamos a resolver problemas con los estudiantes, gente de distintos perfiles. Yo creo que ese es el futuro. Ya. Muy bien, Alberto, gracias por tu comentario. Francisco, ¿qué nos comentas? Sí, yo desde siempre yo tomé el título de profesor de matemática y con la especialización en computación, porque siempre entendí que la computación tiene que ser un medio de enseñanza.
acá en la Universidad de Valparaíso, hay una tesis del año 98 que habla sobre la irrupción de la tecnología, justo ya en el año 98, hace mucho tiempo atrás. Y los profesores creían, en el estudio que se realizó, que por el solo hecho de estar la tecnología, ya iba a lograr un cambio. Y el resultado de la tesis que no fue tan así. No es simplemente el hecho de que haya una pizarra interactiva o haya un data, una Smart TV, sino los profesores tienen que actualizarse, pero más que actualizarse para conocer los tipos de esta nueva tecnología, con los accesos y todo, también tienen que saber cómo aplicarlas. Y ahí donde yo creo que tenemos una gran falencia, por lo menos acá en Chile, y creo que Loreto lo comentó en la ronda pasada, porque los profesores no se actualizan para poder enseñar con la tecnología. Y también escuchaba las redes sociales, cuál es el uso que le podemos dar a las redes sociales. Por lo menos acá en Chile, y he leído también en otros países, también Japón, que está como prohibido el uso de celulares en las aulas. Hay colegios que tienen cajitas afuera de las aulas para que los alumnos dejen sus teléfonos, porque es como la prohibición máxima de utilizarlo, pero la idea de que nosotros como profesores tenemos que pensar en todo este universo de muchas cosas tecnológicas, acceso a Internet, y que todos los colegios tienen estos accesos, el cómo potenciarlo, el cómo planificar bien una actividad con los alumnos, incluso como decía Alberto recién, con otros profesores, cómo podemos interactuar, mezclar una clase, como decía la colega Soco, eh, mezclar lenguaje con matemática, porque tiene mucha relación, tiene mucho que ver la comprensión lectora con poder entender un problema y darle solución a un problema, con la habilidad de resolución de problemas. Entonces, esa forma que se hacía antes tradicionalmente, que el profesor enseñaba y el alumno escuchaba, ahora cambia. Y tenemos que buscar el ajuste de cómo guiar al alumno y cómo incluir estas tecnologías dentro del aula para que el profesor sea, como muy bien dice Alberto, un facilitador del aprendizaje. No el que va a enseñar la información, porque información ahora hay mucha. El alumno tiene toda la información de todos los teoremas de matemáticas, de todas las demostraciones de geometría, la tiene en la palma de su mano. Es cosa de que busque en Google y ahí aparece todo. Pero cómo utiliza esos mecanismos, cómo utiliza esta tecnología, es lo que nosotros los profesores tenemos que potenciarlo. Ese es como mi opinión. O sea, esa es mi opinión. Gracias, Francisco. Bueno, y esta pregunta la cerramos con Juan Carlos. ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, escuchando a los colegas, y tal vez yo sea un poco demasiado bajado a lo fundamental, pero me parece a mí que hay un problema esencial, básico, porque, bueno, si uno visualiza las matemáticas desde un punto de vista filosófico, en realidad no tienen densidad ontológica, o sea, no existen como tales más que del pensamiento humano, o sea, no son reflejo de ningún fenómeno en particular, si lo vemos muy fríamente. Créanme que es como abogado de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Eso qué significa? Lo que nos dicen ahora, he escuchado, es vamos a potenciar al profesor, vamos a hacer que haya recursos para tener tecnología, vamos a capacitarlos, etcétera. Pues sí, pero cuando a mí me dicen de inmediato, oye, vamos a ligar las matemáticas con una vivencia completa, como dice Socorro, vamos a hacer que los profesores utilicen diferentes herramientas, eso está convirtiendo más bien a que el mundo físico es el que debe ser modelado por las matemáticas. Es decir, para mi gusto estamos viendo las cosas al revés. O sea, tenemos todavía el paradigma de que si voy a enseñarle a alguien la ecuación de la recta, eso es Y es igual a MX más B, porque así dijo Lehmann, ¿no? El autor es famoso del libro de matemáticas de geometría analítica. Cuando en realidad uno debería decir, bueno, es que encuentro un fenómeno X en el mundo y quisiera modelarlo con una línea recta. Fíjense cómo es bien diferente la aproximación, porque una cosa es la matemática pura y otra cosa es la matemática aplicada.
Lo que estoy viendo yo de los compañeros es, más bien queremos que el mundo sea visible para los alumnos y que la matemática sea una herramienta de comprensión de ese mundo. Como no podemos traer el mundo al aula, pues para eso nos dieron todo el montón de herramientas de la que ahora disponemos y que van más allá de eso, ¿no? Nuestro problema quizás sea un problema de matrimonio entre esa realidad y las matemáticas. Por ejemplo, viendo a Alberto y a sus robotitos, esos antropomorfos tan bonitos, pues está muy bien que baile como Michael Jackson. Yo mismo tengo mis experiencias, ¿sabes?, con robotitos que hacen cosas para los alumnos, pero no es fácil ligarlo con un tema en particular de matemáticas. O sea, yo reto a cualquiera de ustedes a que me digan, a ver, ¿cómo voy a hacer que nuestros alumnos entiendan las fracciones utilizando tecnología? La tecnología puede ser aquellos encajes que llaman los montessorianos, ¿no? De entender un medio, un cuarto, un octavo, lo que sea, que es una tecnología. A lo que voy es, tenemos entonces que replantear la educación matemática como una modelación del mundo, empezando por el mundo y no empezando por las matemáticas. Esa sería mi reflexión, eso es lo que yo veo. Para mi gusto, esta cuestión de la tecnología asociada a la enseñanza matemática nos permite mover las cosas al revés. O sea, tenemos la línea precisa y tal vez a veces sea necesaria, sobre todo en la educación media superior o superior, de que primero hay que plantear los elementos básicos teóricos y luego resolver la vida. Aquí estamos hablando de que debería ser al revés, ¿no? O sea, vamos a plantear un fenómeno. Yo recuerdo aquella junta de los seminarios de tesis, Javier, de las profesoras que hacían pan y utilizaban un mecanismo de medición de volumen del pan que había crecido con pues con la levadura, vete a saber con qué cosas bioquímicas, y con eso iniciaban el proceso de entender la derivada. Mi impresión sigue siendo que bárbaras, o sea, realmente muy creativas, pero estamos haciendo un mundo real que después se explica con las matemáticas. Y no unas matemáticas que me digan a mí, fíjate qué límite porque dijo Newton y dijo Leibniz y luego de que se pelearon se contentaron, o qué me estás a saber, ¿no? Para mi gusto, esa es la realidad. O sea, en realidad tenemos que visualizar que existe un mundo real, como dice la teoría antropológica, la didáctica, y ese mundo real debe dar origen a conocimientos que sean significativos para las personas. La gran pregunta es, pues si son significativos, ¿qué de las matemáticas lo son o no lo son? ¿No? Claro está, también entiendo que chocamos con todo lo que nos menciona, por ejemplo, Loreto, pues que hay a veces con pocos recursos, con muchos recursos, con tales cosas, con poca capacitación. Pues sí, pero yo creo que el camino es un camino que tiene que visualizarse de otra dimensión, en otro sentido, ¿no? Con eso le cierro. Gracias, Juan Carlos. Y es provocador lo que dices porque genera un montón de preguntas. Gracias. Bien, yo les propongo que pasemos a la última o a la tercera pregunta que está aquí, antes de que hagamos una conclusión, y vamos muy bien de tiempo. Con los cambios que ha habido en este mundo digital, con la información, la manera como se maneja, ¿cómo ven el futuro del aula de matemáticas? Perdón que lo diga así, del aula donde se supone que se está aprendiendo las matemáticas. Puedo ser hasta radical y preguntar, ¿seguirá habiendo clases de matemáticas? ¿O son de otra cosa lo que va a pasar aquí? Entonces, pero bueno, eso ustedes lo dirán. Yo nada más pregunto. Soko, ¿tú qué nos dirías al respecto? Pues recupero el comentario que hizo Francisco, que acá en México también se dan esos casos, por ejemplo, por poner un ejemplo, el celular está prohibido en la escuela. En mis clases el celular es muy bien visto, es muy necesario. Y así como ahorita yo puedo mencionar el celular, pues yo creo que dentro de unos años se va a mencionar otro tipo de tecnología, no tengo idea de cuál pueda ser, porque, por ejemplo, el celular, los robots, son tecnologías que permiten corporizar las nociones matemáticas que de sí son puras abstracciones.
Entonces, realmente esa es la dificultad del el trabajo que desempeña el profesor de matemáticas. Tiene que transmitir puras ideas, y lo cual es muy, muy complicado. Entonces, todas estas tecnologías entran al aula y le dan un vuelco a la educación. Imagino yo que el aula de matemáticas se tendrá que convertir en un aula de ciencias, y no solamente ciencias naturales, ciencias experimentales, ciencias económicas, de todo tipo, y que quizá también, como recientemente platicaba con una persona, quizás se vuelva también el aprendizaje, no solamente el aula, sino también el proceso de aprendizaje del estudiante, quizás se vuelva un poco más solitario, porque en virtud de que va a disponer o ya dispone en Internet de un mundo de conocimiento, en donde inclusive puede socializar con gente que no esté a su lado, pues eso también va a cambiar. Y nos guste o no, el aula de matemáticas, a corto plazo, yo creo que no tenemos que pensar a mediano plazo. Yo creo que a corto plazo ya tiene que cambiar, en la medida en que ya se dispone de todas estas tecnologías, incluso en los ambientes en donde el recurso económico es más escaso, inclusive ahí, y el reto del maestro es prepararse. Bien, bien, Soco, te agradezco tu comentario. Francisco. Yo he pensado que el aula de matemática va a dejar de ser la clase tradicional como uno la había visto o como uno la vivió cuando era estudiante. Acá en Chile hubo una reforma muy importante, pero no en matemáticas, sino en el estudio del lenguaje. Antiguamente se llamaba lengua castellana, entonces se enseñaba literatura europea, y hubo una reforma muy importante y se cambió ahora a lenguaje y comunicación. Y ya se dejó de enseñar la lengua castellana como tal y se produjo un cambio muy drástico. Ahora se enseñan cómo comunicarse, expresiones corporales, y eso fue en el lenguaje. En cambio, en matemáticas seguimos siendo la forma tradicional, enseñando con los teoremas, enseñando los mecanismos, los métodos, pero con la irrupción de estas tecnologías, yo creo que va a ser, como dice Soco, una clase de ciencia, donde esté la matemática al servicio de un aprendizaje, como el aprendizaje basado en problemas. Se va a dar un problema para el alumno, para que él investigue, para que se meta a internet, y ahí va a estar el profesor de matemática guiándolo en la aplicación de la matemática para ese problema, y quizá va a estar otro profe, no sé, de historia que le va a ayudar, o de lenguaje, pero yo creo que a largo plazo quizás el, el aula de matemática va a ser modificada, va a ser modificada porque no ha sufrido ningún cambio desde, no sé, desde mucho tiempo, yo creo, desde el inicio de los tiempos de la matemática, quizás siempre se ha enseñado igual. Entonces, con esta nueva tecnología, redes sociales, va, o sea, yo creo que debe sufrir un cambio, porque los seres humanos también están cambiando en sus formas de comunicarse. Así que hay que prepararse y hay que adaptarse a estos nuevos cambios, aunque a veces no nos gusten mucho o nos gusten, como en el caso de nosotros, sí nos gustan estos cambios porque nos gusta mucho la tecnología y los robotitos ahí jugando en el aula, nos gusta mucho eso, porque los alumnos la pasan bien, los alumnos se divierten, se ve un ambiente distinto. En nuestras clases de talleres los niños se quedan los días viernes después de clase a un reforzamiento de matemáticas, que nosotros le cambiamos el nombre, le llamamos matemáticas, y los niños se quedan a jugar con nosotros, entre comillas, pero nosotros estamos enseñándole matemáticas, le ayudamos a resolver problemas, pero
en base a todo esto, a estas nuevas metodologías, a estos nuevos tipos de enseñanza que nosotros llevamos al aula, para cambiarle el enfoque y cambiarle esa aberración que tienen los niños por la matemática. Uno le presenta un problema, ya es la palabra, ya resolvamos un problema, ya es un problema. Entonces, y nosotros le cambiamos, ya resolvamos situaciones de la vida cotidiana. Entonces ya le cambia un poco el switch al niño. Y eso nos ha dado buenos resultados en cuanto a la motivación, en cuanto a la predisposición para el aprendizaje. Y bueno, yo creo que de aquí a fin de año, o quizás el próximo año, vamos a tener algunos datos para recopilar en cuanto a la prueba CIMSE que se da acá en Chile, que es una prueba estandarizada para todo a nivel nacional. Vamos a tener algunos datos para poder recopilar y empezar a medir cómo es el resultado de esta nueva forma, o quizás no tan nueva, muchos la ocupan, pero llevar los robots al aula, llevar las tablets al aula, para ver estadísticamente cuánto avanzaron. Estamos convencidos que sí van a lograr una mejoría en el aprendizaje de las matemáticas. Ahora, otra cosa también que es importante señalar que nosotros en Chile estamos muy marcados, no sé si en México se vive así, muy marcado por la prueba CIMSE, que es Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Es una prueba estandarizada, son 28 preguntas de selección múltiple y 2 de desarrollo. Y todos los colegios de Chile la dan, pero es una prueba en papel, con papel y lápiz. En cambio, muchos de nosotros enseñamos de manera distinta, entonces ahí hay como una dicotomía entre las dos maneras de enseñanza, porque si uno va a evaluar con papel y lápiz y le enseña con robot, con aplicaciones o con matemática aplicada, en nuestro sistema educacional los planes y programas proponen la idea de TICS en el aula, ¿ya? Pero no evalúan de esa forma, no evalúan matemática aplicada, sino evalúan la forma tradicional. Entonces, es por eso también que nosotros, los profesores, bueno, yo sí, pero otros colegas no están muy abiertos a este cambio del aula, romper los esquemas, sentarse en el suelo, hacer dibujo o salir del aula, sino estar haciendo pruebas, ensayo y error. Entonces, esa es como una cosa que hay que cambiar también, cómo evaluamos la matemática, porque no es lo mismo una matemática aplicada, y uno puede observar que el niño sí está teniendo logros en matemática, que una matemática experimental, o sea, no experimental, sino teórica, con un papel y lápiz respondiendo ecuaciones. Yo creo que no es lo mismo, y ahí es donde hay un tirón de orejas para el gobierno y un gran avance que nosotros tenemos que hacer los profesores de matemáticas para poder mejorar el aprendizaje, que eso es lo que nosotros todos buscamos. Esas son mis opiniones. Muy bien, Francisco. Alberto, ¿qué nos quieres decir? Bueno, voy a compartir mi pantalla porque quiero juntar varias ideas que se han comentado, explicar el porqué de eso que ven ahí. Inventamos en la empresa, con mi socio, con Víctor Gutiérrez, veníamos de un viaje de Campeche hacia Mérida y veníamos remembrando nuestras épocas preparatorianas cuando los retos intelectuales y académicos eran los más interesantes, ¿no? Yo tuve la fortuna de estudiar en una vocacional del Poli que me dio, siento que las bases básicas de las matemáticas y la física, teniendo profesores de la talla de don Javier, que al llegar a la universidad, la verdad que ya las cosas básicas de matemáticas, las nociones de álgebra, de geometría, de trigonometría, las tenía yo de memoria, porque además reprobaba yo todas las matemáticas, entonces tenía que estudiarlo todo otra vez y me encantaba entrar a mis clases en la prepa, en la vocacional, y cuando reprobaba, ni modo, me ponía a estudiar y estudiaba más, ¿no? Y eso a mí me hizo una gran conciencia de la importancia de las matemáticas. Y con Víctor Gutiérrez, platicando, decidimos que
algo nos estaba fallando con nuestra gente para capacitarla, para recibirla ya con un cierto nivel. Y decidimos hacer este programa que se llamó justamente Matematic, donde nosotros como empresa de software, ingenieros desarrollando soluciones de innovación basadas en matemáticas y física con software, decidimos que debía haber mucha gente como nosotros desde ciertos niveles o semestres universitarios donde ya podíamos empezar a ser productivos. Entonces hicimos este programa, lo lanzamos en Yucatán, recibimos cerca de 200 aplicaciones donde lo que hacíamos es que invitábamos a los mejores estudiantes que tuvieran una cierta propensión al gusto de las matemáticas y hacer aplicaciones de estas. Y nos dimos a la tarea de entrevistarlos a todos. Esperábamos 40, 50 candidatos, llegaron 200 candidatos. Y llegó gente con posgrado, ¿no? Y nosotros decidimos escoger gente de quinto, sexto semestre nada más. Y un poco lo que hicimos fue seleccionar a estos que están ahí, que aparecen ahorita, que trabajan con nosotros en la empresa. Algunos han salido a poner sus empresas, otros están haciendo posgrado. Pero el experimento a lo que nos llevó parte de las conclusiones, y por eso reflexiono sobre la pregunta particular, es que yo esperaría que los cambios en el aula de matemáticas no sean tan abruptos como algunos los están proponiendo. Yo sí quisiera que esta labor que a veces tenemos que hacer las empresas para ser tan selectivos de la gente, lo hicieran las universidades. Yo sí quisiera que cada universidad tuviera un laboratorio de matemáticas, un laboratorio vivo de matemáticas, donde pudiéramos llegar los empresarios a la universidad, tener interacción con los académicos, por más teórico que sea, pero que nos ayuden justamente a modelar los problemas, a entenderlos. Si podemos encontrar soluciones y programarlas, esa es otra historia. Pero yo creo que no podemos abandonar la formalidad de las matemáticas. Yo no quisiera eso. Y también parte de un detalle que a mí me fascinaba, siendo profesor en la Facultad de Matemáticas de la UADY, darle mis escapadas, y yo tomé como 15 materias de la licenciatura en matemáticas y de enseñanza de las matemáticas, y yo me metía de polizón porque yo quería aprender, yo quería seguir aprendiendo. Ahora quisiera tener más tiempo, que no tengo, de irme a meter a la Facultad de Matemáticas para seguir aprendiendo, de estar en interacción con los profesores. Entonces yo sí quisiera que ojalá pudiéramos lograr el tener en todas las instituciones un laboratorio de matemáticas vivo, donde la gente pueda llegar y aprender la teoría básica, que siempre se tenga acceso a eso. Y ojalá que esté abierto los fines de semana y que ojalá la gente pueda ir a esas universidades que están vacías los fines de semana y que la gente pueda seguir aprendiendo por gusto, por entender, porque si no es divertido, si no es lúdico, si es únicamente por productividad, estamos perdiendo la noción y a veces desviamos el entender realmente las cosas. Entonces, ahí sí sería yo un poquito más conservador. Yo quisiera que se mantuviera el laboratorio de matemáticas, el taller de matemáticas, y que sea justamente en ese recinto, así como hay recintos particulares para otras áreas, que el recinto de las matemáticas crezca en profundidad, en especialización, y que se convierta en una referencia de la importancia que tienen las matemáticas. Nada más, gracias. Muy bien, Alberto. Gracias por tu comentario. Loreto, ¿qué nos comentas? En realidad, yo creo que las herramientas tecnológicas hoy en día nos ofrecen a los profesores la oportunidad de crear ambientes de aprendizajes nuevos, de aprendizajes concretos, hacer escenarios interactivos con nuestros alumnos, ¿ya? Y que los estudiantes perciban, como decía en un principio, la matemática como una ciencia experimental, en la cual ellos puedan tener interacción real con lo que ellos, con el proceso exploratorio de las matemáticas. La idea es que yo creo que sí debemos innovar en la matemática porque estamos en una evolución constante del aprendizaje, en una evolución humana hoy día, donde los niños no aprenden de la misma manera que nosotros aprendíamos hace unos años atrás, y debemos llamar su atención y generar habilidades. Nosotros lo que hacíamos cuando éramos más pequeños era como repetir las tablas, repetir ciertas
formalidades de la matemática, y los niños ahora necesitan el saber el por qué pasa eso. Ellos tienden a querer preguntarse todo, por qué el origen de esto, de dónde sacan estos números. Ya no son alumnos quietos en la sala de clases simplemente para recibir una explicación. Los niños quieren ser activos, quieren levantar la mano, quieren pararse de su silla para salir a la pizarra, pero preguntar el por qué pasa esto. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tratar de actualizarnos con lo del uso de la tecnología para hacerle una aula más interactiva para ellos y por supuesto más entretenida, más, como decían, también hacer quizá un laboratorio de matemática, pero pensando en los contenidos reales que se pasan en los colegios, para que los alumnos le pierdan un poco el miedo a la matemática y también logren un aprendizaje significativo de estas, que todas sus preguntas sean respondidas por nosotros los docentes, de que no solamente sea estar escribiendo en un papel y un lápiz, sino que sea experimentar cada día la matemática. Yo creo que eso es como lo que viene en la evolución del ser humano. Todos nosotros queremos de alguna manera emprender, la mayoría, que cuando los niños sean adultos, sean capaces de emprender quizás un trabajo solo, hacer un proyecto propio, pero todo eso es a través de un trabajo que se hace durante toda la enseñanza en el colegio. Y ya no somos para salir la mayoría como apatronados simplemente, sino que queremos que los niños, la mayoría salen pensando en que quieren hacer algo más allá, quieren estudiar más allá de lo que estudió uno, solamente el pregrado en un principio, sino que quieren viajar. Y yo creo que todo esto es el cambio educativo que tiene en general la educación de ahora, y los docentes tenemos que estar sí o sí al nivel de esto. Es una evolución humana en la cual estamos teniendo y yo creo que no podemos quedarnos atrás. Tenemos que seguir con esto. Muy bien, Loreto. Muchas gracias. Juan Carlos. Me llama la atención ahorita escuchando a colegas en el área académica y a Francisco en el área, pues vamos a decir ya del mundo que requiere recurso humano preparado para hacer algo, ¿no? Y nosotros de este lado hablamos de hacer una matemática práctica, un laboratorio que implique lo que me decía hace un rato, ¿no? Que cambiamos al revés las cosas y la matemática es una explicación del mundo y no una ciencia en sí misma, ¿no? Mientras que Francisco dice, pues no, o sea, tiene que haber todavía por ahí como que el mecanismo tradicional de aprender las bases, ¿no? Es interesante, pues las dos visiones, cada uno tiene su punto de vista, pues porque al final de cuentas la gran pregunta es, ¿la escuela hace una función para la sociedad para la escuela? Las matemáticas son una función para la educación y la educación es una función para las matemáticas. Es decir, ¿para qué aprende matemáticas alguien? No me refiero a solamente el sumar, restar, multiplicar, dividir, que parecería como elementos básicos para la vida diaria. O sea, no nos concebimos sin saber hacer eso. Pero cuando hablamos de matemáticas, hablamos de conceptos que ya son más pues, teóricos, más abstractos, diferentes al fin y al cabo. Pues sí, yo sigo insistiendo que el habla, tal vez como tú dices, Javier, desaparecería así como tal, pero me llama la atención que si ustedes buscan en Google rápidamente cualquier cosa, cómo resolver la ecuación fulana o cómo hacer la integral mengana o supermengana, aparece el video de un profesor grabándose a sí mismo frente a un pizarrón escribiendo con plumones. Y uno dice, ah, caray, o sea, ¿qué está pasando? Y además son los más visualizados. O sea, cuando uno ve videos de algo, solamente aparece tecnología cuando se trata de aprender la tecnología. Cuando pregunta uno, ¿y cómo se grafica en Excel? ¿Y cómo se resuelve una ecuación de tercer orden en GeoGebra? No sé, o sea, alguna cosa de eso, entonces aparece. A lo que voy es, bueno, ¿qué plano debemos estar pisando? Si el profesor se graba a sí mismo para publicar sus videos en YouTube resolviendo ecuaciones,
Eso es el aula, nada más que es un aula, pues digamos que diferida, ¿no? En ese sentido. Lo que tenemos que preparar para resolver esta cuestión de que la matemática sea práctica, pues si me permiten a mí, podría yo decir que estamos concluyendo en lo que ahora se llama el STEM, ¿no? Yo he trabajado con eso, bueno, pues entonces la ciencia como elemento explicador de la realidad y las matemáticas como herramienta para explicar esa realidad, esa ciencia. Pues quizá eso sea, ¿no? Sin embargo, estamos dejando fuera la opinión de Francisco. Y yo también lo entiendo porque la verdad es que cuando se llega a un cierto nivel, las matemáticas teóricas pues son esenciales antes de atacar algún problema práctico, ¿no? Sí, es un dilema, pero yo sí creo que el aula de las matemáticas cambiará. ¿Hacia dónde va a cambiar? Pues no sé, porque el aula de las matemáticas de educación básica, al menos en México, es el aula, o sea, no es diferente al aula de la lengua, no es diferente al aula de las actividades artísticas, o sea, es la misma aula. Más bien, todas las aulas tienen que cambiar. Me hago uno con Socorro, he estado en algunas escuelas públicas rurales, y las carencias son bárbaras, o sea, son fuera de foco lo que puede faltar, ¿no? Pensar en lo que dijo el secretario de Educación, no sé quién lo dijo, al menos hace unas 2 o 3 semanas, que van a digitalizar totalmente los libros de texto gratuitos para que se vayan, no sé, en USB, lo que sea. Yo digo, ¿en dónde van a leer sus libros de trabajo los niños? Pero bueno, o sea, una vez más es aquello de no sabemos por dónde empezar a nivel institucional. Y eso es algo que tenemos que resolver, ¿no? Primero es, ¿qué de matemáticas queremos? ¿Qué de esas matemáticas fungen como una herramienta de explicación del fenómeno real? Y luego, ¿cómo le enseñamos? Yo creo que es aquí donde cierro. Muy bien, gracias Juan Carlos. Bien, pues vamos a cerrar con una opinión, con un cierre de cada uno de ustedes. Es muy emocionante escucharlos porque nos dan ocupación para los próximos 100 años. Es decir, esto está hirviendo, o sea, hay mucho que pensar, mucho que investigar. Desde la perspectiva de la investigación, no saben la cantidad de cosas que han salido, que están ustedes planteando. Y entonces, bueno, los invito a que cada uno de ustedes nos haga el favor de hacer un cierre, dar una opinión, lo que ustedes consideren. No sé quién quiera iniciar o quién quiera decir algo a manera de cierre de esta reunión. Bueno, yo los escucho. Ya se quedaron pensativos. Soco, ¿quisieras? Bueno, voy a comenzar. Ahora, bien, Francisco. Sí. Anoté algunas cosas, pero da como harto para pensar. Nuestra realidad acá en Chile, de los colegios municipales particulares subvencionados, que es la mezcla entre colegios públicos y privados, no es tan diferente a la realidad que viven ustedes en México. Muchos niños que de acceso a tecnología, hay colegios que no tienen internet, bueno, escuchamos por ahí, hay colegios que no tienen ni luz, entonces hay colegios que no tienen este acceso a internet, entonces esas realidades hay que, hay que ver cómo las solucionamos. ¿Ya? La idea es siempre acercar al niño a la tecnología, porque cuando el niño crezca y vaya a la universidad o vaya a algún trabajo, va a estar siempre en constante relación con la tecnología. Entender que hay esta literatura también que habla de la motivación que tiene el niño cuando hay un objeto tecnológico en el aula, es diferente a cuando solamente está el plumón y la pizarra. También logré entender de esta discusión que quizás el enseñar matemáticas de forma tradicional me permite resolver una ecuación, me permite aprender un teorema, una inecuación, pero quizás el gobierno de acá o lo que nosotros como profesores
de educación secundaria y primaria queremos es que el niño tenga habilidades matemáticas, que el niño sepa modelar un problema de la vida cotidiana y llevarlo a alguna resolución matemática, o también que pueda reflexionar acerca de un problema. Y yo creo que eso es el enfoque que nosotros le queremos dar, o por lo menos acá en Chile, al estudio de la matemática. Quizás en una licenciatura en matemática o en un máster en matemática uno puede estudiar matemáticas puras, así como descubrir teoremas y niveles más abstractos, pero entendiendo el nivel cognitivo de un alumno de quinto grado, de octavo grado, que no tiene esos niveles de abstracción, el acercar la matemática a un problema que él viva, que él sienta, le hace un mejor aprendizaje, lo que se hace del aprendizaje significativo, y él lo va a recordar para toda su vida. Entonces, es el enfoque que viene a dar las tecnologías y su intromisión al aula. Es el acercamiento y el poder relacionar una matemática que es muy abstracta para un niño o para un joven, y poder acercarla. Y ese es nuestro, quizás como objetivo que tenemos como profesores de matemáticas, y a la vez también quitarle el miedo a las matemáticas que tienen todos los alumnos, porque los alumnos ven esa pizarra enorme llena de dibujos y gráficos y ecuaciones que no lo entienden, pero si uno le explica, por ejemplo, que una gota de agua cuando cae genera una onda, y esa onda se modela con trigonometría, etcétera, ahí él va a tener otro sentido de su visión de las matemáticas. Y eso es lo que nosotros queremos darle como profe. Y también desde ya agradecerle a todos los colegas eh, su aporte, porque a veces uno piensa que está como muy lejos de la realidad, o que los problemas que tiene en el aula son particulares porque uno recibió tal o cual instrucción en la universidad, pero nos damos cuenta que estos problemas son transversales del estudio de la matemática, y es importante que profesores y personas del mundo de la industria, y profesores que tengan más grado que uno, tenemos el mismo problema, tanto en distintos niveles de la educación y del aprendizaje. Y eso es interesante, porque podemos lograr una unión y podemos lograr un mejor aprendizaje. Esto, como decía Loreto recién, esto está en constante evolución. Y quizá un par de años más vamos a estar hablando de la intromisión de otras cosas en el aula de las matemáticas, pero le agradezco también a usted, profesor, la oportunidad de poder contar nuestra experiencia y nuestras opiniones. Así que muchas gracias por todos sus aportes. No, gracias a ti, Francisco. Soco, dinos algo. Bueno, pues queda en evidencia, en mi opinión, que aquí estamos escuchando hablar de cómo aprenden, cómo es la mejor manera de transmitir el conocimiento matemático a chicos que nacieron en el siglo XXI, que son niños que desde que nacen ya tienen la tecnología en la mano, y quienes estamos a cargo de enseñarles, pues somos personas que somos del siglo pasado. Bueno, ese es mi caso. Yo soy modelo siglo pasado, siglo XX, enseñando matemáticas a chicos del siglo XXI, que son nativos digitales, y yo soy migrante digital en una comunidad de la tecnología, pero el mundo cambia, y siempre recuerdo una que me decía mi director de tesis, que me decía: profa, una de las misiones fundamentales de la escuela es ayudar a que el chico comprenda de mejor manera el mundo que le ha tocado vivir.
Y si yo tengo presente esas palabras, bueno, pues el mundo que los niños míos están viviendo es que están rodeados de tecnología, tienen mucha tecnología a su alcance, incluso aquellos más desfavorecidos. Entonces, pues tengo que echar mano de eso, claro, de una manera prudente, reflexiva, informada, pero lo tengo que usar para el propio beneficio de ellos, porque no puedo pretender que mi aula de matemáticas siga estando en una burbuja, cosa que no es cierto. Entonces, el aula va a cambiar, eso queda claro, lo querramos o no, o ya está cambiando o ya cambió, y agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes mis inquietudes y sobre todo escuchar sus inquietudes, sus logros, sus visiones. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, Soco. Muy amable. Loreto, pues ya platícanos tu visión, ¿qué concluyes de esta reunión? Yo pienso que nosotros de alguna manera deberíamos tratar de que a nivel universitario, cuando están en la formación inicial los docentes, deberían tener un ramo en lo cual ellos tuvieran uso de tecnologías para que cuando, como decía recién Socorro, que cuando llegan los profesores nuevos, uno piensa que llegan con todas las ideas nuevas, con el uso del celular, que traen todas las aplicaciones, modelando en 3D, todo es muy moderno, pero no es tan así, porque desde el inicio, desde nuestra formación, nos enseñan a hacer clases de manera presencial, así normales, usando metodologías simples, ¿cierto? Y expositivas. Quizás desde ahí podría haber una reforma importante. No, en realidad yo no lo conozco, si la realidad es tan así que no le entregan ningún tipo de conocimiento con respecto a estrategias de enseñanza con la tecnología. Pero es lo que uno puede ver cuando llegan profesores nuevos, es como lo que uno puede observar. Me he puesto a estudiar la malla que están haciendo ahora en las universidades con respecto a la matemática. ¿Ya? Hablo también de que acá en Chile se está haciendo una reforma educacional, la cual tiene la mayoría de los profesores en paro. Es una noticia internacional, no sé si ustedes han sabido algo. ¿Sí? Tienen mucho tiempo en paro a los profesores con respecto a esta reforma. Y dentro de esta reforma, en tercer y cuarto medio, la asignatura de matemática incluye programación, ¿ya? Se hacen 4 grandes áreas, en una de esas está el área de la matemática, en tercer y cuarto, y dentro de esto está para pasar programación a los alumnos, lo cual yo creo que va a llevar a que los profesores se van a tener que empezar a informar sobre esto y van a tener que comenzar a estudiar para que los alumnos sí aprendan programación, que es como lo que más nos acerca a lo que nosotros hacemos con robótica, ¿ya? Lo otro que yo podría concluir es que yo creo que el uso de la tecnología hace que democratizar de alguna manera la educación para los niños con necesidades educativas especiales también, porque es un mundo aparte esto. Nosotros tenemos de repente 30 alumnos, de los 30 alumnos tenemos 5 quizás con necesidad educativa o muchos más dentro del aula. Y cuando uno utiliza tablet o utilizamos robot, a veces nosotros ni siquiera cuando no conocemos el curso donde nosotros ingresamos a hacer clases, no nos damos cuenta cuando tienen necesidad educativa no dependientes, ¿entienden? Porque ellos están concentrados haciendo lo que nosotros decimos que deben hacer, están experimentando, si conversan o si paran, tampoco para nosotros es un gran problema porque están siempre manejando la información de lo que estamos conversando. Entonces yo creo que eso es súper importante también en el momento de pasar matemáticas, que podemos hacer un método universal en el cual sí incluya a los niños con necesidades especiales que se están incluyendo en aulas de escuelas formales de manera regular. ¿Ya? Y eso es como lo que yo pienso con respecto a esto. Y también, profe, agradecerle a usted y a todos los demás profesores e invitados a esta sesión, a la oportunidad de que de repente pensar de que
uno, como decía Socorro, medio bicho raro en los colegios, de estar tratando de usar tecnologías nuevas y llevarle materiales a los niños, andar con cajas enormes de repente de materiales que anda trayendo uno, y ser mirado qué extraño, no es algo que nos pasa solo a nosotros, acá en Chile por lo menos. Así que saludos a todos, eso es. Muy bien, Loreto. Te agradezco muchísimo tu comentario. Juan Carlos, ¿podrías comentarnos algo? Sí, pues bueno, también agradecer la oportunidad de estar en esta mesa, siempre es muy enriquecedora. Pues sí, yo pienso que la conclusión sería para todos nosotros, pues hay que trabajar en el asunto. No es solamente, qué barbaridad, no sé, sí, faltan muchas cosas que hacer, ¿no? Ese trabajar implica, yo creo que, pues toda una maraña de cosas que, según lo que he podido percibir, es preparación básica de los profesores en las escuelas normales o donde quiera que ocurra esa preparación, la preparación de material didáctico, que ahorita me imagino que está realmente en pañales en términos de la tecnología, la preparación de la infraestructura en las escuelas, todo eso por lo pronto cuesta dinero y yo lo que puedo percibir es que pues ninguno de nuestros países tiene esa capacidad económica para hacerlo. Pero bueno, independientemente de eso, al menos creo que lo que sí está en nuestras manos es la posibilidad de en algún punto, en algún momento, empezar a utilizar herramientas que tal vez sean sencillas, sin costo o al menos con costo muy bajo, en donde podamos experimentar el uso de las tecnologías, ¿no? Yo creo que lo más sencillo es a través de pues de los teléfonos móviles, de las tablets, quizá, que dice Socorro que aunque haya muy limitados, de todas maneras tienen acceso a la tecnología. Pues sí, sí me he dado cuenta de eso, quizá no muy generalizado, pero algo hay de eso, ¿no? Entonces, pues sí, mi conclusión es, la tecnología está aquí con nosotros, estará cada vez más intensa. Todavía estamos un poco lejos de aquella propaganda que hace Microsoft de un profesor que tenía pantallas como transparentes y daba con las manos cosas para integrar una solución que acaban construyendo puentes los niños, ¿no? Pues eso es un poco ciencia ficción, pero tampoco lo es tanto. O sea, está con nosotros, ojalá podamos como profesores avanzar, al menos no en esas maravillas tecnológicas, pero sí en mover un poco aquí y allá entre nuestras guías de aprendizaje, planes de estudio, como ustedes las llamen, pero sobre todo, pues habrá que ir permeando esto en muy, muy grande grado hacia lo institucional, ¿no? O sea, impactar en nuestras instituciones a nivel escuela, a nivel, no sé, la nación, a nivel del Estado, la nación. Creo que es eso, la conclusión, al final de cuentas, ya no podemos luchar con la tecnología, ya está con nosotros, más nos vale, aunque estamos del siglo pasado, maestra Socorro, ya estamos en el siglo XXI y ya ni siquiera empezando el siglo XXI, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó el año 2000, no, hombre, el mundo se va a acabar porque sabes componer la informática. Entonces, ¿se acuerdan, no? El famoso Y2K que llamaban los gringos, ¿no? Ya estamos llegando al año 20, o sea, ya es pues la quinta parte del siglo, hay que estar en línea, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Y bien, Alberto, si nos puedes hacer el favor de dar tu conclusión a esta mesa. Pues bueno, yo creo que sí tengo que repetir y que han repetido todos, es que ha sido un honor estar con ustedes. Hemos aprendido, creo que todos, muchísimo. Y ya nada más para no redundar mucho, yo lo que creo como conclusión es que este es un extraordinario momento para revivir las matemáticas. Es decir, yo creo que si realmente nos estamos tecnificando al nivel que parece ser y cada vez se va democratizando más el acceso a la tecnología, creo que viene de la mano con el acceso al conocimiento, a la información. Recupero la noción de visión integral STEAM, que bien mencionaba Juan Carlos. Yo le agregaría la A, el STEAM, para que incluya la parte del arte. Y si me dan permiso, yo le metería también la R para que sea STREAM, ¿no? Que aparezca la robótica dentro de esto, porque yo, bueno, dedicándome a la robótica desde hace 25 años y siempre que le preguntaban a mi esposa o a mis hijas que a qué se dedicaba su papá, le dije, bueno, yo hago ciencia ficción aplicada, ¿no? Que es básicamente, pero las matemáticas están detrás de todo esto
y yo creo que es un muy buen momento para no alejarnos de las matemáticas, sino al contrario, revalorar la importancia, porque es la tecnología, el sustento que tiene como lenguaje de formalidad son las matemáticas. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos más tecnología, pues tenemos más matemáticas a la mano. Entonces ese sería un poco mi comentario, y agradecerle al maestro Javier, que es un honor estar con ustedes, y mandarles muchos saludos desde Yucatán. Acá me puse en el Sambors, justamente enfrente de una pirámide maya, para que afortunadamente me dejaron sentarme aquí. Gracias. Muy bien. Bien, colegas, yo también les agradezco. Para mí ha sido un honor escucharlos, porque ustedes, al estar en la escuela, están en el corazón del mundo, nada más y nada menos, ¿sí? Me parece que fue muy fructífero, pero es que era importante escucharlos a ustedes. En este momento...